Hay algunas enseñanzas bíblicas que nos muestran algunas particularidades. Yo siempre he señalado de que en la Biblia a veces es bien difícil establecer de entrada y a priori a quién se refieren. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no tiene lo que tenemos hoy. Hoy todos tenemos un apellido. En la Biblia se señalan algunas personas y lo que se hace es relacionarlo a alguna situación. Para el caso, Saulo de Tarso. Entonces ya sabemos que ese Saulo al que se refiere la Biblia es al que nació precisamente allá en Tarso. Cuando hablamos de Judas el Iscariote, pero la Biblia también señala otro Judas. Es el Judas que tiene una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento. Es un solo capítulo, pero en ella encontramos una advertencia que hoy quiero que reflexionemos sobre ella, porque es una exhortación a tener en cuenta lo que se nos enseñó por medio de los apóstoles. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, estoy en la carta de Judas, en el capítulo 1, en el verso 17, y dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a orar. Padre, queremos esta tarde agradecerte por tu palabra, por la enseñanza que tú tienes para nosotros todos los días, porque esta es una palabra que sale directamente de tu boca, porque tu Espíritu Santo instruyó a quienes lo hicieron. Gracias, Señor. Ahora permite que conozcamos, pero que a la vez nos comprometamos a vivir así como tú estableces que debemos de hacerlo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Había una preocupación permanente al inicio de la iglesia, y era precisamente la introducción de las falsas doctrinas. Judas es una carta que señala con profundidad y con autoridad el tema de la falsa enseñanza. Y precisamente en los versos anteriores habla de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Por eso el verso 17 empieza con un pero. O sea, que si aquellos están haciendo esto, ustedes no lo hagan. Pero vosotros, dice, amados. Esa palabra siempre nos indica de que no estamos hablando con cualquiera. Estamos hablando para personas que significan muy particularmente, muy especialmente, algo para nosotros. Amados, tened memoria de las palabras. O sea, hay que hacer recuerdo de lo que nos decían los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Porque los apóstoles siempre estuvieron pendientes, especialmente Pedro. Siempre estuvo pendiente de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La enseñanza basada única y exclusivamente con el respaldo de la palabra de Dios, que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo. ¿Cuál es el postrer tiempo? El tiempo final.
O sea, cuando estamos llegando al fin de esta era, en ese postrer tiempo habrá burladores. ¿Quiénes son los burladores? Son aquellos que no toman con seriedad nada. Para empezar, todo les causa risa, pero no solo es una risa burlesca, sino que también es una burla a la autoridad del Señor Jesucristo. Es una burla a la enseñanza de la palabra de Dios. Es una burla a todo aquello que representa la santidad de Dios. Y dice que andarán según sus malvados deseos. Esto lo que quiere decir es que se comportarán como ellos quieren comportarse. No hay nada que los obligue a vivir de una manera diferente, sino que, por el contrario, van a vivir como ellos quieren vivir. En el verso 19 dice, y señala específicamente que estas personas, ¿cuáles? Esos burladores que andan según sus malvados deseos, son los que causan divisiones. Mire qué interesante. No hay una organización, incluida en ella también la iglesia, que no sea sometida a esos procesos de división. Todos conocemos algún tiempo, algún momento, alguna circunstancia en la que ha habido división en la iglesia. Y sabe, la Biblia señala que esas divisiones son provocadas precisamente, y mire que le da un nombre muy sugestivo, los sensuales. ¿Por qué son los sensuales? Porque son los que se dejan llevar por las emociones, por los sentidos, que no tienen el espíritu. Y cuando dice que no tienen el espíritu, lo que nos está diciendo entonces es que no son cristianos, que no son convertidos, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Recuerde usted que los que hemos recibido a Cristo, y el acto de recibir no es solo decir, sí, yo acepto. No, es una manera diferente de vivir, es un comportamiento, es un amor a la Escritura. Tenemos, dice la palabra, al Espíritu Santo morando en nosotros, que son las arras, dice, de nuestra redención, que es la garantía. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué no lo tienen? Porque no son cristianos. Pero vosotros, y ahora refiriéndose a los que sí tenemos el Espíritu Santo, amados, edificándoos, que es edificarse, es construirse. Y en el caso de nosotros que ya fuimos construidos, es construir sobre lo construido, sobre vuestra santísima fe. ¿Cuál es la fe que tenemos? Que Cristo pagó por nuestros pecados. Orando, dice, en el Espíritu Santo. Entonces aquí, además de ser obedientes a la palabra, también hay un compromiso de oración. Hay una manera diferente de vivir en la cual usted y yo vamos a estar comprometidos. La palabra nos enseña que debemos de orar permanentemente. La Escritura nos está exhortando a orar fervientemente en el Espíritu Santo. Eso dice la Escritura, orando en el Espíritu Santo, conservado, dice, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No hay otra forma de accesar a la vida eterna, sino que a través de Cristo Jesús. A algunos que dudan, convencerlos. Hay que convencer a aquellos que tienen sus dudas, pero no en el poder persuasivo de nosotros, sino con el respaldo de la oración, orando en el Espíritu Santo y con el respaldo de la palabra. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, porque están destinados a vivir una eternidad en el fuego consumidor, en el fuego del infierno. Y de otros dice, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿A qué nos llama esa porción? A no tener comunión con aquellos que viven como quieren vivir. La comunión nuestra debe ser con aquellos que están redimidos, pero no vamos a rechazar a los que no
han sido redimidos, sino que les vamos a buscar con amor. Pero aquel que no quiera, no vamos a seguir teniendo comunión. Simplemente ha escogido su futuro, ha rechazado al Señor. Y eso también tiene un costo y tiene un pago. Yo le invito para que hoy amemos la iglesia del Señor por aquel que se sacrificó por nosotros y dio su vida por el rescate de todos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde, por este momento, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.